Bendiciones en esta hora que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Él es bueno al darnos oportunidad en estos días, en esta hora, de que meditemos en su amor y en lo que Él hizo por nosotros. Nuestra meditación está basada en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 12. Vamos a escuchar la palabra y luego vamos a dejar que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Isaías 53, 4 al 12. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Después de que escuchamos este pasaje que es conocido por todos, Isaías 53, un pasaje que nos habla acerca de la profecía, acerca de cómo se describe al Mesías en el cántico del siervo de Jehová. Yo creo que todos lo leemos constantemente, meditamos en él porque es un pasaje de promesa, de amor y de enseñanza de lo que sucede con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue azotado y fue herido, nos dice así en el capítulo que acabamos de leer. Fue azotado y fue herido. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. De manera específica nos habla acerca de la pasión y la crucifixión del Mesías. Es decir, que Jesús fue herido con clavos y lanzas a través de aquella ocasión. ¿Pero por qué? Por nuestras rebeliones. Y fue afligido y herido con látigo por nuestros pecados. Así lo dice la palabra del Señor. Yo creo que a veces no somos conscientes de lo que el Señor pasó, de lo que allí ese capítulo de Isaías, cómo nos lo describe. Él fue herido, fue torturado, fue afligido por nuestras rebeliones y nos hace énfasis con clavos y lanzas. Al pensar en esto, como lo que llamamos nosotros la Semana Santa, cada vez meditamos y hablamos de esto, pero como que no somos muy conscientes de lo que el Señor pasó. Él estaba en carne, sufriendo aquellos clavos y aquella lanza, aquellos azotes. Dice así la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y el pecado de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Sin embargo, no asumimos la responsabilidad de nuestros propios pecados y consideramos como obvio el castigo de Jesús, como si realmente Él lo hubiera merecido.
y estamos conscientes de que no, Él no merecía esto, pero por amor a nosotros. El pasaje nos sigue hablando, nos sigue enseñando y nos sigue diciendo que la angustia y la tortura que pasó el Señor fue por causa de nosotros. Hay un canto que dice, y todo lo hizo por mí. Y todo lo hizo por mí. La palabra del Señor nos dice, para obedecer y cumplir la voluntad de Dios, aún en medio de las aflicciones, Jesús no abre su boca. Jesús guarda silencio. Como cordero fue llevado al matadero. No abre su boca delante de sus trasquiladores. Como a las 3 de la madrugada es capturado. Y hasta las 9 de la mañana, cuando es crucificado, padece el juicio ilegal. Vamos a decirlo así. Porque Él no era culpable. Él no era culpable, ¿verdad? Así. Entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo que es sentenciado a crucifixión. Es objeto de burla, es objeto de latigazos de los soldados y es objeto de que suba al Gólgota para allí ser crucificado y morir por nuestros pecados. Imagínate este cuadro, imagínate esto, cómo nos enseña el Señor, cómo nos va guiando acerca de que todo lo hizo por amor a nuestros pecados, amor a nosotros, para limpiarnos, para lavarnos y para echar fuera aquel pecado, ¿sí? Entonces Él recibe latigazos de los soldados, sube al Gólgota cargando la pesada cruz y todo sufrimiento ha sido por tu pecado, por mi pecado. Pero Él lo pagó así en la cruz del Calvario. Él quiere que tú seas libre de todo pecado. ¿Por qué enmudeció el Señor Jesucristo? No abrió su boca, aún en medio de gran dolor. ¿Por qué fue esto? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que debemos tener como cristianos cuando padecemos injustamente de alguna aflicción? ¿Cuál es la actitud? Nosotros inmediatamente quizás nos quejamos y decimos, ¿por qué yo no merezco eso? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y el Señor Jesucristo, hasta la muerte, guardó silencio, ¿sí? Ahora, las palabras nos sigue diciendo que la muerte y la sepultura lo esperaban, ¿verdad? Siglos después, la profecía de Isaías se cumple a cabalidad, nada le faltó. Jesús es muerto junto a malhechores y su cuerpo es sepultado. Ya sabemos nosotros que nos dice en Mateo, es sepultado por un hombre, José de Arimatea, quien tenía aquella tumba nueva, limpia, para que el Señor Jesucristo fuera allí enterrado, fuera allí sepultado. Este era un hombre rico que había preparado un lugar para tenerlo para cuando él muriera o su familia, no sé, pero el que va a ocuparlo primeramente es el Señor Jesucristo, este lugar. Jesús ha sido el único que ha cumplido fielmente la voluntad de Dios, el Padre. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuál es la influencia que ejerce el Mesías sobre nosotros? ¿Cumplimos la voluntad de nuestro Dios? ¿Cumplimos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Ya sabemos que después se cumple la profecía toda, ¿verdad? Y que el Señor cumplió la voluntad de Dios el Padre y vivió para gozo del Padre desde su nacimiento hasta su muerte, la cual dice la palabra de Dios que justificó a muchos y llevó sobre sí las iniquidades de ellos, habiendo orado por los transgresores. ¿Cómo nos consideramos nosotros? Y yo creo que cada vez que meditamos, hermanos, en este pasaje, en esta palabra de Dios, yo creo que nuestro corazón se conmueve al recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por el Señor Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay un himno hermoso que dice, por ti, mi vida di. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Dice el Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros para salvarnos de todo pecado. ¿En cuáles aspectos he obedecido a Dios para gozo de su corazón como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos dando por el Señor? ¿Nos estamos esforzando? ¿Estamos entendiendo lo que Él hizo por nosotros? Te invito a que oremos y que pongamos esto en las manos de nuestro Dios. Padre, una vez más, delante de ti estamos. Gracias
por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la dio por nosotros. Gracias, Señor, porque siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él intercede también por nosotros con su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre y asimismo cumplir lo que el Señor nos está pidiendo. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos para que nosotros hagamos fielmente también tu voluntad. Ayúdanos a caminar contigo paso a paso y podamos cada día en nuestro corazón tener ese gozo y ese regocijo de que tú diste tu vida por nosotros y que ahora vivimos una vida libre porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto es una hora de que meditemos en eso y glorifiquemos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Dios te bendiga.